Consejo Nacional de Ingeniería, la Fuerza Técnica de la Economía de México. Alianza de la Ingeniería, elecciones 2024. Alianza de la Ingeniería 2024, Movimiento de Independencia Tecnológica. La independencia tecnológica, abolición de la esclavitud jurídica y abolición de la explotación económica. Mayo 15, 2023. Alianza de la Ingeniería 2024. El esclavo COCD 530515-1 H1. Si para el licenciado López Obrador, es el Movimiento de Regeneración Nacional. Para el ingeniero David Corona, es el Movimiento de Independencia Tecnológica. Alianza de la Ingeniería 2024. Movimiento de Independencia Tecnológica. Abolición de la esclavitud jurídica, la autonomía de la ingeniería, para hacer productivo y útil el dinero de los ingenieros, para México y la ciencia. Abolición de la explotación económica, la ingeniería debe administrar el dinero de los ingenieros, para ya no alimentar la corrupción e impunidad de los jurídicos. Usurpación de funciones del licenciado López Obrador, para evadir su responsabilidad en la administración de justicia de la 4T. El licenciado López Obrador es jurídico, y su función está en la administración de justicia, donde ha gastado miles de millones de pesos para cumplir y hacer cumplir la ley, como jefe del Poder Ejecutivo. A pesar de ese despilfarro en beneficio de sus entes jurídicos, evade su responsabilidad en aplicar la ley, principalmente en los grandes casos de corrupción e impunidad, como son las víctimas y lesionados de la línea 12 del metro, que provocó el rey Midas, Carlos Slim, con su construcción inservible. El licenciado López Obrador no es ingeniero, no entiende las matemáticas, pero supervisa el trabajo de la ingeniería. En sí, la función del licenciado López Obrador como jurídico es supervisar a sus homólogos, para hacer a la justicia expedita en los casos de corrupción e impunidad, que en el caso de las víctimas de la línea 12, la justicia ya se tardó, en contra del rey Midas. En sí la justicia no busca el pago de indemnización, sino la penalización del criminal para que ya no vuelva a cometer crímenes, que para Carlos Slim es que ya no cometa más muertes con sus obras civiles inseguras. Si el licenciado López Obrador fuera ingeniero, diríamos se lo comieron los jurídicos de la Profeco y de la FGR al concederle la impunidad al rey Midas, pues no conoce la Ley Federal de Protección al Consumidor, ni el reglamento de construcciones del TF. Pero no es así, es jurídico, y su rúbrica está estampada en esa ley y ese reglamento. La justicia no es pagar una indemnización para quedar libre de culpabilidad por la muerte causada por negligencia y avaricia del rey Midas. La señora Rosario Ibarra de Piedra jamás hubiera aceptado una indemnización por la desaparición de su hijo, sino todo lo contrario. Luchó hasta el último día de su vida por hacer justicia a su hijo, para que el criminal tuviera la misma tortura encerrado en la cárcel. Ni los padres de los 43 desaparecidos de la escuela normal de Ayotzinapa aceptarían dinero por sus hijos. Es más, si hubiera sido el hijo del licenciado López Obrador, el que hubiera viajado en la línea 12 del metro, Carlos Slim no tuviera impunidad. Pero como no lo es, los intereses del licenciado López Obrador están por encima de las víctimas, la ley y la justicia, y Carlos Slim es impune a la ley y la cárcel. Así pues pagamos miles de millones de pesos para que el licenciado López Obrador como jefe del Poder Ejecutivo aplique la ley en contra de Carlos Slim para que sea penalizado con prisión por los siguientes delitos. 1. Muertes que causó su obra civil. 2. Por los usuarios que pagaron con sus contribuciones la construcción de la línea 12, y que no les sirve. 3. Por una estructura insegura e inservible. El retorno de la inversión.
que no estamos para desperdiciar ni despilfarrar nuestro dinero, los ingenieros, como micro, mini y pequeños empresarios, que ese dinero es más productivo y útil invertirlo en la ciencia y desarrollo del país. Por lo tanto necesitamos el retorno de nuestro dinero. 1. Del avión presidencial inservible. 2. De la línea 12 del metro inservible e insegura. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos inservibles? Pues la diferencia la marca el licenciado López Obrador, que en el caso del avión presidencial inservible, 1. Le ha servido para atacar políticamente a sus adversarios Felipe Calderón y Peña Nieto. 2. Al no le sirve el avión, y para recuperar el dinero despilfarrado puso en rifa al avión. En el caso de la línea 12 inservible, es todo lo contrario. 1. Protege a Marcelo Ebrard y a Carlos Slim en perjuicio de los usuarios que pagaron la construcción con sus contribuciones. 2. A 520.128 usuarios no les sirve la línea 12 por insegura, y se hace el desatendido y desentendido del retorno de nuestro dinero en contra de Carlos Slim, es decir, para el licenciado López Obrador, es dinero perdido el de la línea 12. Gobierno 4T, corrupción e impunidad por la Profeco. La Profeco, en manos de la mafia expanista con mañas corruptas, para concederle impunidad a Carlos Slim. Cárcel para la corrupta jurídica expanista neoliberal de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco, Ana Villafuerte Islas. ¿Cuántos delitos de corrupción hay para violar la Ley Federal de Protección al Consumidor? Para dar impunidad. 1. Ciberdelito. 2. Sorprender. Engaño. 3. Usurpación de identidad. 4. Falsificación de documentos. 5. Confabulación de servidores públicos. 6. Omisión. 7. Negligencia, etc. Corrupción e impunidad, por violación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Gobierno 4T, corrupción e impunidad por la Profeco, Ley Federal de Protección al Consumidor, con fundamentos falsos. Ley Federal de Protección al Consumidor, apócrifa. Todas las reformas, hechas por la mafia corrupta de expanistas neoliberales y firmadas por el licenciado López Obrador, y por la titular de Economía, por violación a la Ley Federal del Consumidor, para concederle impunidad a Carlos Slim, no son válidas. Un pueblo no puede ser gobernado con fundamentos falsos en las leyes. La cloaca de la Profeco está escondida en el Internet. Los expanistas corruptos de la Profeco son superiores a la 4T. Sus delitos solo pueden ser detectados por la policía cibernética. Pues aunque la ingeniería es la fuerza de trabajo de la economía de México, que implica mantener a la Profeco, la web de este video fue cerrada en el año 2018 por robo de megas por parte de Telmex, a quien le contraté un servicio de internet por cable de fibra óptica y me entregó el servicio por cable par de cobre, a menor velocidad, megas, el cual no me servía para mi trabajo. Pero Telmex me cobraba su servicio como si fuera de alta velocidad por fibra óptica. Por lo tanto, fui a interponer una denuncia por robo en la cancha jurídica de la Profeco. Este robo es similar al robo de mililitros de gasolina, el cual es muy penalizado por la Profeco, en contra de los empresarios de gasolineras. Hasta utilizan la fuerza de la Policía Federal para hacer cumplir la ley. La demanda por robo interpuesta está basada en la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones, en contra de Telmex. Agresión física en la cancha de la Profeco. En cuanto la funcionaria, Ana Villafuerte Islas, leyó la demanda de inmediato, se dio cuenta que la impunidad de Carlos Slim estaba en riesgo, por lo cual ya no me trató como lo establece la ley,
y como defensora del consumidor. En la primera denuncia recibí una agresión jurídica por parte de la mafia de la Profeco para concederle impunidad a Carlos Slim en contra del consumidor. En la segunda denuncia, los corruptos expanistas neoliberales de la Profeco optaron por las mentiras y la omisión para que Carlos Slim siga impune. Usurpación de identidad y falsificación de documentos. ¿Cuánto me dieron por mi dinero? Una lesión física por 4 años y medio de sometimiento en estrés, con fundamento, en el artículo 109 constitucional. Después de 4 años y medio en pie de lucha contra la jurídica Ana Villafuerte e Islas, de la Subprocuraduría de Telecomunicaciones de la Profeco, y también en contra de Carlos Slim, el licenciado López Obrador, tiene que responder por su irregular administración de justicia. Fabricación de una mentira, por la corrupta expanista de la 4T, Ana Villafuerte e Islas, para acusarme de un ciberdelito, que no cometí. Fabricación de una mentira, por la corrupta expanista de la 4T, Ana Villafuerte e Islas para, no, proceder contra Carlos Slim. Irregular administración de justicia del licenciado López Obrador, que me dio por mi dinero la 4T, negligencia presidencial y despilfarro en entes jurídicos. Irregular administración de justicia del licenciado López Obrador, la ley y la cárcel es para todos, no, nada más para los enemigos del gobierno 4T, sino también para la mafia corrupta de expanistas de la Profeco. Cuando un enemigo va en contra del gobierno 4T, no hay abrazos, solo balazos, como con la ingeniera Xochitl Gálvez, que en conjunto con sus entes jurídicos la llevan a la cancha jurídica de la FGR, donde la ley es expedita, para culparla de corrupción. Con fundamento en el artículo 109 constitucional, la responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su actividad administrativa irregular. Licenciado López Obrador, usted también tiene pendientes con la ley y la justicia por mi denuncia de corrupción e impunidad por nepotismo en la Profeco, de fecha julio 20 del 2020, CCP. Atención ciudadana de la Presidencia y Secretaria de la Función. Investigue a la funcionaria de la Profeco, Ana Villafuerte Islas, sobre las dos demandas ingeniero David Corona contra Telmex, de fecha diciembre 20 del 2018, enero 11 del 2019, que dieron origen a mi reclamación mencionada contra usted. Incumplimiento de la función jurídica del licenciado López Obrador. Acabar con la corrupción y la impunidad implica acabar con la corrupción por nepotismo. Pagamos miles de millones de pesos para la administración de justicia, y seguimos viviendo en la anarquía por su irregularidad. La corrupción por nepotismo es un tipo de porfiriato que les permite ser eternos en el gobierno, y es el olor mal del atraso de México. El lic. López Obrador, porque no ha acabado con este. Cambio de la web por la red de comunicación. Volver a empezar desde cero. Reabrir mi trabajo que fue cerrado en el 2018, pero en lugar de web será una red de comunicación. Juan. Alianza de la Ingeniería 2024. Suscríbete, ingeniero, y alíate a la red de comunicación de la ingeniería para difundir por Internet. 1. Blog del Consejo Nacional de Ingeniería. 2. Tutoriales de ingeniería. 3. Análisis y diseño de México. 4. Tesis profesionales para el desarrollo del país. 5. Educar al civil para distinguir a los candidatos. 6. Impulsar a candidatos independientes a puestos públicos. 7. Informar al contribuyente cuánto o qué le están dando por su dinero.
Alianza de la Ingeniería 2024, la función de la comunicación. Consejo Nacional de la Ingeniería. La tecnología de comunicación fue creada para hacer el trabajo de informar, regular y motivar. Por ignorancia, la gente ha hecho de la comunicación un ocio en horas de trabajo, generando improductividad en las empresas. Mientras que el gobierno de la 4T usa la comunicación para esclavizar y explotar, bombardeando con propaganda nazi a diario. Alianza de la Ingeniería 2024. Únete a la red de comunicación de la ingeniería. Ingeniero, prepara tu tesis profesional para competir como candidato independiente en las elecciones 2024. Este es el estudio de audio y video de la red de comunicación de la ingeniería por Internet. Alianza de la Ingeniería 2024, red de comunicación o en Internet. Aliate ingeniero. Alianza de la Ingeniería, los ingenieros transmitiendo en vivo. Aliate ingeniero. Consejo Nacional de Ingeniería, la Fuerza Técnica de la Economía de México. Movimiento de Independencia Tecnológica. Los ingenieros debemos de administrar nuestro dinero para hacerlo productivo y útil para México y la ciencia. La administración pública de los recursos de México a través de la ciencia y tecnología. Contacto de David Corona. David.corona.1044 davidcomns@linkedin.com dacoca135@gmail.com WhatsApp 616-112-5595. La independencia tecnológica, Año 15, 2023. Abolición de la esclavitud jurídica. Los ingenieros debemos de administrar nuestro dinero para hacerlo productivo y útil para México y la ciencia. Abolición de la explotación económica. El dinero de los ingenieros ya no debe de alimentar a la corrupción e impunidad jurídica. Compatriotas de la Fuerza Técnica de la Economía de México, ingenieros, técnicos y oficiales. Grito de independencia tecnológica. ¡Viva México! ¡Viva Don Miguel Hidalgo! ¡Viva Emiliano Zapata!